Todos hemos escuchado que las carnes son una excelente fuente de proteína, pero también nos han dicho que no hay que abusar porque la carne roja en exceso puede ser dañina. ¿A quién le hacemos caso? ¿Debe haber alguna restricción en el consumo de carnes rojas? ¿Hay tipos de carne más saludables que otras? De eso vamos a hablar con el nutricionista Donald Vega. Donald, bienvenido. Hola, Nancy, buen día otra vez. Muchísimas gracias, siempre un placer estar acá. Bueno, Donald, es un tema, ¿verdad?, que nos pone a pensar a muchos, porque nos dicen, como decíamos al principio, una cosa, que la carne es buena, por otro lado que es mala. Sí. Empecemos conociendo qué es la proteína. Ok, la proteína, sí, muy brevemente, es algo que el cuerpo ocupa, es un macronutriente, está principalmente y en más concentración en productos de origen animal, también en granos y otros alimentos se presenta, pero en mucha más baja concentración. Y la proteína, pues nuestro cuerpo la utiliza para un sinfín de cosas, el pelo, las uñas, la piel, los órganos, los músculos, las hormonas, prácticamente que cada una de las células de nuestro cuerpo tiene una base de proteína también y desde luego que es esencial y hay que consumirla. ¿La carne roja en este caso es una buena fuente de proteína? La carne roja es una excelente fuente de proteína y efectivamente, de hecho, en una jerarquía hasta los órganos son mejor fuente de proteína. Por ejemplo, el hígado, el mondongo y todo eso también. ¿Qué otros alimentos, Donald, son una buena fuente de proteína? Bueno, están los moluscos, mariscos, pescados, los huevos son una excelente fuente de proteína, las carnes de res, de cerdo, el pollo y también algunos embutidos cuando son preparados artesanalmente, y esto significa que no traen productos químicos agregados y son limpios, para decirlo de alguna manera. Esos son fuentes de proteínas y después está arroz, frijoles y otras, pero como mencionaba antes, es baja la cantidad que tienen. Bueno, y como dijimos al inicio, Donald, hemos escuchado que la carne es mala, que la proteína de la carne es mala, que acidifica el cuerpo y que además es cancerígena. ¿Es esto cierto? Bueno, es un tema increíble y qué dicha que estamos hablando de ello. Vamos a ver, lo primero que hay que entender es que lo que los animales comen determina qué es lo que está recibiendo nuestro cuerpo, y eso es muy importante. Hay un ácido graso que se llama CLA, son las siglas de ácido linoleico conjugado, el linolénico conjugado. Pues resulta que cuando las vacas se alimentan con pasto, ellas mantienen un pH que es el nivel de acidez o alcalinidad en el estómago, en uno de los 4 estómagos, muy neutro, en 7. Ok, ese es el número neutro, y entonces ahí se desarrollan una gran cantidad de bacterias que permiten la producción de este ácido graso que tiene propiedades anticancerígenas. Y resulta que cuando los animales son alimentados con concentrados de maíz, soya, trigo, se acidifica el estómago y esas bacterias que producen este ácido entonces dejan de existir y se acumula un ácido graso que se conoce como omega 6, que es proinflamatorio. Entonces, ¿de qué carne estamos hablando? Es realmente determinante para poder decidir es cancerígena o no. Y en este caso, pues lo que siempre han comido los animales rumiantes, que es pasto y pasto y pasto, ha encontrado, y los estudios demuestran que de hecho tiene un efecto anticancerígeno, y eso es muy importante porque lo que ellos coman es lo que determina nuestro nivel de salud finalmente. Qué importante eso, pero ¿cómo nos damos cuenta? Ok, vieras que no es tan fácil a simple vista, porque perfectamente, y de hecho aquí lo que sucede es que un animal puede estar pastando toda su vida y al final se le termina con grano los últimos 100 días y esto afecta totalmente la concentración de eso que te hablaba del CLA, y entonces es un animal que no es tan óptimo, pero él gana grasa rápidamente y esto es lo que la gente disfruta porque la carne está un poquito más suave. Entonces podríamos pensar que un animal alimentado con pasto no necesariamente va a ser tan lleno de grasa, pero cuando se hace adecuadamente, esa grasa que ellos concentran es una grasa adecuada. Entonces, a la vista pueden verse exactamente igual. Sin embargo, la única forma en que podríamos averiguar es preguntándole a quien nos lo vende, y yo ahí es donde siempre promuevo que la gente establezca una relación desde la fuente primaria de lo que están consumiendo hasta el momento en que llega a su casa. Sean menos intermediarios posibles y así nos aseguramos de que esa relación podemos preguntarle a la fuente y confiar en lo que nos dice.
Es la única forma. En este caso, el carnicero, le preguntamos. El carnicero. Pero ¿cómo podemos certificar que verdaderamente nos están diciendo? Ahí la forma correcta, pero que no es práctica, sería hacer un examen químico de concentración de omega 3, omega 6. Eso es básicamente. Los omega 3 son moléculas antiinflamatorias, los omega 6 son proinflamatorias. Ellos deberían estar en un equilibrio en la carne, en donde por cada un omega 3 antiinflamatorio hay 2 a 3 omega 6 proinflamatorios. Los animales alimentados con pasto tienen esa relación 1-3. Entonces el cuerpo está en equilibrio, porque ciertamente ocupamos inflamación. Si vas al gimnasio, dañas el músculo, se inflama y después crece, y eso el cuerpo lo necesita. Sin embargo, lo que se sabe es que cuando los animales son alimentados con grano, la concentración es un omega 3 por 18 a 20 omega 6, o sea, está totalmente desfasado. Y eso no lo podemos ver en la carne, solamente lo podemos averiguar con un examen químico que la UCR puede realizar. Y no es a simple vista que se puede hacer. Entonces es preguntar, confiar y mantener una relación estrecha en donde debe haber confianza. Entonces sí puede afectar el tipo de carne que consumamos a nuestra salud. Totalmente, totalmente. De hecho, en Costa Rica no es tan común, aunque sí se tiende a usar granos en las últimas fases de desarrollo del ganado, pero el problema es más grave en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los granos son subvencionados por el gobierno, entonces sale baratísimo. Aquí todavía en Costa Rica la red se alimenta en muchísima alta proporción o mucha más proporción del pasto, y al final lo cierran, pero sí hay negocios y operaciones que venden carne de pastoreo de verdad. Ok. Donald, ¿cuál es la cantidad adecuada de carne que debe consumir una persona? Depende, me imagino, del tamaño, peso. Ajá. Bueno, vos sabés que nosotros nos especializamos mucho en la alimentación cetogénica, que la gente percibe que es alta en proteína, pero es que no es alta en proteína. Y el tema especialmente que lo que la gente busca es bajar peso corporal, requiere que uno mantenga masa muscular. La masa muscular es el indicador número 1 de salud metabólica, es decir, si yo llego a viejo, el factor número 1 que determina que yo voy a estar sano es cuánta masa muscular tenga. Y la masa muscular se construye con con ejercicio más la materia prima, que es proteína. Entonces hablamos de suficiente cantidad de proteína y más o menos anda así. Para una persona que es sedentaria o que camina suavecito unas 3 veces por semana, debe multiplicar su peso corporal meta por 1. Y ese número, digamos, si yo peso 85 kilos y yo quiero pesar 80, entonces yo multiplico 80 por 1 y eso me da 80. Eso significa que yo ocupo 80 gramos de proteína por día. Ya vamos a ver cómo se convierte en... ¿Por día? Por día. O por día. Ahora, después, eso es poquito. Sí, no, vieras que no. Tanto. Y ahí es donde viene la parte interesante. Una persona que hace ejercicio puede andar por 1.2 gramos por su kilogramo. Más. Exacto. Y después los que hacen endurance, porque su deporte hace que la persona pierda masa muscular. Visualicemos tal vez al ganador de maratones. Son personas que casi no tienen músculo porque la naturaleza de su deporte hace que se pierda músculo. Entonces ellos necesitan consumir un poquito más para compensar esa pérdida propia del ejercicio, hasta 1.4, y por ahí de fisiculturistas 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso meta. Ok, entonces digamos el ejemplo mío, 80 kilos. Siempre se nos dice, y ahí creo yo, y es una confusión importante, que la carne es proteína. No, la carne tiene proteína. La carne tiene proteína. Y la carne en peso crudo tiene 25% de proteína. Entonces, si vos agarras un pedazo de carne que pesa 100 gramos, ahí solamente tenés 25 gramos de proteína. ¿Ves? Solo 25 gramos. Entonces, si asumimos que un pedazo de carne puede andar por el tamaño de la palma de la mano hasta la mitad de los dedos, y ahí yo tengo 25 gramos, entonces yo podría, por ejemplo, comerme una cierta cantidad de huevos, en el almuerzo comerme un pedazo de carne de este tamaño y en la cena otro pedazo de carne de este tamaño, y con unos 4 huevos que yo me coma 2 en el desayuno y en la ensalada del almuerzo y otro en la cena, ponga un huevito duro en la ensalada partido, a ella yo estoy llegando a 75 gramos. Y lo importante de entender, y creo que sé dónde está la confusión, por eso dijiste, uy, qué poquito. Es que la carne en crudo que pesa 100 gramos tiene 25 gramos de proteína. Ok. Entonces ya estamos hablando de que es más cantidad por lo menos de lo que uno pensaría. La carne no es proteína, la carne tiene proteína y tiene 25% de proteína nada más. Anda, y en moluscos, mariscos, por allá puede andar del 17% a 25%. ¿Qué pasa, Donald, cuando nos excedemos? Ok, si nos excedemos, entonces el cuerpo
si está consumiendo una alimentación relativamente baja en carbohidratos, el cuerpo convierte eso en glucosa, que es el azúcar de la sangre, y a través de manejo de insulina eso se mantiene bajito. Pero si la persona consume un exceso de carne y además está consumiendo una gran cantidad de carbohidratos, de los sospechosos usuales, que todos sabemos que son los que nos engordan, entonces parte de esa proteína que se convirtió en azúcar en sangre termina guardándose en forma de grasa. Entonces mucho tiene que ver con el contexto de qué es lo que se está comiendo con la carne y no necesariamente qué tanta carne estoy yo consumiendo al día. Inclusive todavía hasta 150 gramos de proteína al día, lo cual es un montón, no representaría un problema en una persona que está consumiendo o está en una alimentación relativamente baja en carbohidratos. Es que mucha gente pensaría que por ser proteína es libre. Sí, no necesariamente. Vieras que el ser humano limita mucho, hay variaciones en la cantidad de grasa y la cantidad de carbohidratos, hay diferentes perspectivas de alimentación en donde carbohidratos más altos, grasa más baja o viceversa, grasa más alta, carbohidratos más bajos, pero vieras que la cantidad de proteína permanece muy constante y no es necesariamente cierto que cuando se hace una alimentación baja en carbohidratos es hiperproteica, porque de hecho es suficiente en proteína para cumplir con que el músculo se mantenga, que es lo más importante. Exacto. Ahora usted mencionaba un término, carne de pastoreo. Ajá. Explíquenos bien qué es y cómo podemos darnos cuenta nuevamente que realmente es de pastoreo. Bueno, una carne de pastoreo es una carne en donde el ganado inicia con leche materna hasta un cierto peso, que es la forma como naturalmente sucede, y después visualicemos este piso y lo dividimos en 30 pedacitos. Esos 30 pedacitos tienen zacate y el ganado va a estar en el primer cuadrito el primer día, en el segundo cuadrito se pasa en el segundo día se pasa al segundo cuadrito, en el tercer día al tercer cuadrito y así sucesivamente hasta que después de un mes vuelven al primer cuadrito. ¿Qué pasa ahí? Se le da chance al zacate que se comieron el primer día de que vuelva a crecer y cuando la red vuelve a ese punto después de 30 días el zacate está otra vez grande y entonces ellos se mantienen consumiendo zacate fresco. Y ese zacate fresco lo que hace es precisamente hacer que el cuerpo de la res produzca una buena cantidad de proteína interna, que es lo que el músculo al final nosotros nos comemos, y que la grasa que estamos consumiendo en ese caso sea totalmente óptima y tenga de hecho los efectos anticancerígenos que mencionaba. De hecho, el CLA que mencionábamos al principio, que está en el músculo, tiene propiedades pro aumento de masa muscular y el que viene en los productos lácteos de esa res alimentada en pastoreo es la que tiene y se ha demostrado que tiene el efecto anticancerígeno. ¿Le huele como rico, dona? Yo estoy aquí, que estoy babeando. Vieran qué rico huele aquí porque les voy a contar qué tenemos. Vamos a ver cómo cocinamos la carne, que también es otro aspecto importante, ¿verdad? Prepararla, y quiero que nos acompañen de este ladito para presentarles a un chef que nos visita también esta mañana junto con Adriana Gómez, que crían también, ¿verdad? Y tienen ganado de pastoreo. Y lo venden y lo empacan y se lo mandan a la casa. Vamos para allá para ver y a probarlo también. Eso sería también bueno, Donald. ¿Cuáles son esas características de la carne? ¿Debe ser más jugosa, más...? Sí, la carne cuando es de pastoreo es una carne más suave. Y mucho depende, y yo creo que Julio va a hablar de eso, del proceso de maduración de la carne. Porque una carne recién sacrificada tiende a ser dura y el proceso de maduración puede andar desde los 15 inclusive hasta 30 días y esa propia descomposición de algunas enzimas hace que quede una carne prime que es súper suave, aún a ver, sin meterle granos, que es lo que se asume que es lo que hace que sea una carne más suave. Bueno, se los presento. Tenemos a Julio Caro que nos acompaña esta mañana. Julio, es un placer tenerlo aquí en la casa de Buen Día. Nancy. Qué gusto estar acá con ustedes. Y usted nos va a enseñar también. Claro que sí, traigo varios tips para compartir con ustedes, pero como decía Donald, es súper importante consumir carne que ha sido maduradamente correcta, ¿verdad? Como lo hacen en ciertos lugares donde maduran la carne en frío. Y una de las principales cosas que podemos hacer a la hora de hacer carne, por ejemplo, a la parrilla, además de que sea bien madurada, muchas veces me preguntan, pero ¿cómo la condimento o cómo la marino? Y mi respuesta siempre va a ser la misma. Cuando la carne llega a la parrilla, vamos a llevarla sin absolutamente nada. Ni marinados previos. Ni aceite de oliva, nada. Nada. Así como está esta carne, lo único que vamos a hacer es la voy a enseñar acá.
¿okay? Así como está. Ah, bueno, se seca que como con un papel toalla. Un papel toalla. Se le quita la humedad. Porque a la hora de secarla vamos a poder caramelizar mejor la carne. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Colocamos la carne. Aquí tengo 3 etapas. Colocamos la carne. ¿Ves que ya está caramelizada por todos los lados? Ya está bien sellada. Y al sellar la carne lo que hace eso es que no se nos salgan los jugos. Ok. Entonces, cuando yo ya sellé... Queda todo bien guardadito ahí. Queda todo bien guardadito. Cuando yo ya sellé mi carne, yo procedo, Nancy, a condimentar. ¿Y cuál es mi condimento? Sal. Únicamente. Únicamente. Uno pensaría que le van a poner, ¿cómo se llama? El famoso chimichurri encima, sal, Podemos agregar un chimichurri, ¿verdad? Que es algo natural. Pero si estamos invirtiendo en carne de excelente calidad, ya la carne por sí sola va a hablar. Ok. Entonces, más fácil imposible, ¿verdad? Cosas importantes, tenemos que tener la parrilla caliente, y como les dije anteriormente, sellarla por todos los lados. Y en este momento colocamos la sal y si queremos un poco de pimienta. Ok. Es importante, bueno, aquí también queremos darle la bienvenida a Adriana Gómez. Gracias por acompañarnos, que usted nos hable también de esa alimentación del ganado. Bueno, en la finca donde se encuentran tienen 4 pastos diferentes. Uno se llama Toledo, Mar Alfalfa, verde y morada, estrella, y lo que permite es que con esos diferentes pastos se puedan tener nutrientes, proteínas y hasta los tienen más hidratados. Entonces, al pastar libremente, a diferencia de otros donde están en hacinamiento, lo que permiten es que tengan menos estrés y también eso se ve reflejado en que son animales más saludables y ya tienen todos los beneficios de la carne que ya el doctor Donald Vega comentó anteriormente. Adriana, cuando hablamos de carne de pastoreo, las personas pueden pensar que es igual el precio que consiguen en una carnicería o es más alto. Bueno, para mí, para nosotros, la verdad que creemos que somos lo que comemos. Entonces, qué importante es invertir en lo que voy a comer y que sea algo que no solo me dé saciedad, sino que también no me haga daño. Exacto, y que me aporte a mi salud. Entonces, la ventaja con nosotros es que venimos directo de la finca del socio de nosotros. Entonces, les puedo garantizar que el sabor y la calidad es de primera y que también va de acuerdo al bolsillo, porque al tener una alimentación saludable, donde seguimos las recomendaciones del nutricionista de comprar en las primeras fuentes, en la feria del agricultor, por ejemplo, definitivamente a largo plazo se ve reportado también en la economía familiar. Muy importante, Nancy, poder programar el menú, porque si tenemos un menú programado, nuestras compras van directas y no hay desperdicio. Exacto. Entonces tenemos un menú programado que fácilmente se les puede ayudar con eso. Se lleva a su casa lo que va a consumir de primera calidad, que te va a reportar también en salud. Adriana menciona algo muy importante, Donald, y es que como bien siempre se ha promovido también que se consigan las cosas de primera mano, como en la Feria del Agricultor, es lo mismo con la carne. Así es. Sí, verás que para nosotros el tema de alimentación limpia es fundamental y es que la gente compre de las fuentes en donde uno como niño iba a comprar la comida. Y era carnicería, pescadería y feria del agricultor. De esa manera pasan 2 cosas. Número 1, estamos apoyando a una microeconomía de gente que de verdad lo ocupa y vienen y hacen su esfuerzo y se concentran en ferias en donde ellos llevan y ganan mejor por su producto. Y entonces nosotros al final estamos recibiendo un producto muchísimo más fresco que no ha pasado por cierto deterioro y usualmente como ese contacto directo con el productor, podemos inclusive averiguar y exigir que sean productos de mayor calidad, cada vez volcándose hacia partes orgánicas y todo eso. Julio, eso huele delicioso, Julio. Muchas gracias. Vean, aquí está la carne ya lista, que solo... Venga, Adriana, hágase para acá. Aquí está la carne ya lista, que solo tiene sal, ¿verdad? Como sal y un poquito de pimienta. Y un poquito de pimienta. ¿Cómo la partimos? Bueno, eso es súper importante, que dicha que me preguntas, porque muchas veces compramos muy buenos cortes y fallamos a la hora de cortar. Siempre tenemos que cortar contra la fibra. Ok. La única carne que se come con la fibra es la carne mechada. Entonces, tenemos que buscar... ¿Cómo nos damos cuenta? Ahí, vamos a ver un cuadriculado. ¿Ves este cuadriculado? Aquí estamos cortando contra la fibra. Ok. ¿Ves? Ah, ok. Se ve un cuadriculado.
cortamos contra la fibra. Julio, ya me Qué le voy a ir jugosa encima. se ve. Ya me le voy a ir encima a esa carne. Eso es porque ese juguito es porque está bien cocinada. Correcto. Además es una excelente carne. Tengo la boca hecha agua. ¿Qué dicen que me hablan del juguito? ¿Qué pasa cuando salamos la carne previamente a colocarla en la parrilla? La sal va a sacar todo el jugo, porque lo que la sal hace es que deshidrata. Por eso es que cae mucho. Claro, cuando utilizan salsas tipo inglesa o usan consomés, todo eso es fatal para la carne. Porque primero estamos cubriendo el sabor real de la carne. Entonces... y se va todo el jugo. Claro. Entonces, como les digo, mi recomendación es la carne a la parrilla. Ojalá que tenga grasita, porque la grasa siempre va a aderezar la carnita, ¿verdad? Ok. Y ahí va a hacer que la carne esté mucho más jugosa. Bueno, recuerden lo que dijo Julio. Primero la seca, le quita la humedad, no le pone absolutamente nada, a la parrilla con buen calor. Y por último, la sal. La sal, cuando ya vemos que está la carne completamente sellada por todos sus lados. Ahora, esto me encanta también. Vean esto, son espárragos envueltos con tocineta. La Claro. tocineta también es... Esta tocineta en particular es libre de azúcar, porque muchas se usa azúcar como preservante. Esta no tiene azúcar, no tiene sodio y no tiene gluten. Por naturaleza la carne no tiene gluten, pero depende de la manipulación que se le dé en la planta de proceso, se puede contaminar. Y con esta en particular no, pues toda la planta de proceso donde se lleva esta carne es completamente libre de gluten. Mientras llamo a mis compañeros para que vengan a probar, Randall, Luis Carlos, Thais, porque yo creo que ahí están también con la boca hecha agua. También vean el choricito. Ay, no. Voy a colapsar aquí. Ese choricito ya viene como con especias. Ese es 100% carne y con especias naturales nada más. Igual no tiene preservantes, no tiene ningún tipo de amarre. Vean, ya aprendí un Ya vaivén. no te acabó la vaca. Así, vean. Sí, es la misma vaca, ¿verdad? Oh, ¡qué delicia! Es la misma. ¿Esto es qué? ¿Un término medio? ¿Tres cuartos? No, medio, ¿verdad? Este está en término medio. Sí. Sí. Vean qué rico. ¿A usted cómo le gusta, Randall? No, bien cocinadito. Bien cociné. ¿Se la pongo a la parrilla? Yo soy polito, sí. Pero mira que a mí sí me gusta. Va para la parrilla. Ahí voy, ahí voy. Qué bueno que hablan de que si le gusta más cocinada Sí. o menos cocinada. Es súper importante que no tengamos miedo de abrir una pieza a la hora de estar haciendo la parrilla. Porque nada pasa, si la carne la abrimos y todavía le faltaba, vamos a colocar donde hicimos el corte y vamos a sellar nuevamente para que la ¿Lo hice carne bien o no? se siga cocinando. Claro. Perfecto. Julio, ¿cómo nos damos cuenta de que ya está el término medio? Bueno, primero practicando mucho. La Tienen tocamos. que hacer bastante. La tocamos. Pero recuerden que podemos tocar y si hay firmeza, digamos, Esta todavía está muy... esta le todavía falta. va a estar menos de término medio, pero Exacto. vean que aquí Esta ya. tiene resistencia. Entonces Esta está yo muy suave. diría que esta está entre término medio y 3/4. Y ahí ¿ok? esos chilitos también. Esos ahorita los vamos a poner para Vean qué comer. rico, aquí están a la parrilla. llama bien cocida, entonces. Sí. Sí, a mí lo rosadito no. Ok, sí. Y el Si suquillo. nos Yo me gusta voy con bien vos. cocida, También, bien No, cocida. a mí No, me no, encanta yo me quedo rojitas. A mí me gusta Así como está, así como está. Doña Neida, deje de estar llamando a Luis Carlos. Bueno, en el pero, programa. que me está por llamando. favor, chicos, Donald, adelante, prueben. Digo, su hijo trabaja en un programa que termina a las 10. Ya casi la llamo. Mira, déjame chancito. Según Jorge, Adelante. Para que le llegue. según Jorge, ya Pedacito de está carne. en Que le llegue y le guarde de Bueno, una vez. permisito, pausa. Ay, Bueno, momento, si quieren más información, me falta. Venga, Adri, De los aquí está datos. Permisito. Donald Vega, el teléfono 4040-0015, Panamá 6306-0994, ahí está apareciendo en pantalla. También el chef Julio Carro de Cortes y Brasas, 8726-6025. Ahí está. Chao, gracias. Adri, por acompañarnos. Chao. Gracias, yo quiero probar.